La gracia y la justicia. La justicia de Dios y la de Cristo. Cristo y la justicia. ¿Somos salvos por la gracia de Dios o por su justicia? ¿Qué parte de la salvación se llevó a cabo por la gracia de Dios y qué parte se ejecutó por su justicia? Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvos, lo cual indica que somos salvos por la gracia de Dios. Leemos en Romanos 3:25 y 26, a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia. Con la mira de demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Estos versículos nos muestran que la salvación también se logra por la justicia de Dios. La gracia de Dios nos dio un Salvador para que fuéramos salvos, Juan 3:16, mientras que su justicia hace que la salvación se realice en nosotros a fin de que seamos salvos. La parte que abarca desde el nacimiento del Señor hasta su muerte, su resurrección y su ascensión, se cumple en nosotros por medio de la gracia de Dios, y la parte que va desde la ascensión hasta el presente se lleva a cabo en nuestro favor por su justicia. La gracia se concede o se retiene según el beneplácito de Dios, pero la justicia no da opción, ya que Cristo murió y resucitó. Dios lo salva a uno cuando uno cree, y si uno cree y Dios no lo salva, entonces Él no es justo. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? ¿Acaso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es misericordioso y amoroso para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda injusticia? No, el versículo dice, Él es fiel y justo. La sangre de su Hijo nos limpió de todo pecado, y cuando creemos, Dios está obligado a salvarnos. Él no puede ser injusto porque su palabra ya fue expresada y porque la sangre de su Hijo ya fue derramada, por lo tanto, agradecemos y alabamos a Dios porque Él nos debe salvar. Toda injusticia es pecado, y Dios no es injusto, por lo tanto, Él nos debe salvar. Si decimos que Él no nos perdona, daríamos a entender que Dios es injusto e infiel. Tenemos que asirnos de la justicia de Dios porque Él se deleita en esto, y a la vez le honramos. La justicia de Dios y la de Cristo. ¿Somos salvos por la justicia de Dios? Romanos 3:21-26, o por la justicia de Cristo. ¿Cuál es el significado y la diferencia de cada una? La justicia de Dios es la que nos salva. ¿En qué consiste la justicia de Dios? Romanos 3:25 y 26 dice, a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de demostrar su justicia en ese tiempo, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El propiciatorio estaba en el arca y allí se encontraba Dios con el hombre. Pero Dios puso a Jesús como propiciatorio al llegar al hombre por medio de Cristo. Si no hubiera existido el propiciatorio, el cual cubría el arca, la ley que se encontraba en el arca habría condenado el pecado del hombre. Pero al hallarse la sangre sobre el propiciatorio, la ley no podía condenar el pecado del hombre, porque sus requisitos se han cumplido. Así, Dios expresa su justicia y demuestra que Él es justo. Según la ley, todo aquel que pecare debe morir, pero ya que Jesús murió por nosotros, no tiene que morir. Por eso Dios concede el perdón de acuerdo con su justicia. Supongamos que alguien le pide que le preste $100 y le firma un documento como garantía. Cuando él cancela la suma, usted le debe devolver el documento, pues la deuda se ha saldado. Si usted no se lo devuelve y le sigue exigiendo pagos, usted no sería justo. El hombre pecó y merece morir, pero si aplica la sangre de Cristo para pagar su deuda de pecado, Dios no le puede exigir nada más. Al ser perdonados por la justicia de Dios, no importa cuáles sean las circunstancias, Dios nos debe perdonar porque el Señor Jesús murió por nosotros. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y limpiarnos de toda injusticia. La palabra fiel se refiere a la palabra de Dios, o sea que, lo que Dios dice se hace, pero la palabra justicia indica que la obra de Cristo ya se cumplió. Puesto que Cristo satisfizo los requisitos de Dios para con nosotros, Dios ya no nos exige nada. La palabra de Dios dice que todo el que crea, será perdonado. Cuando nosotros creemos, Dios nos debe perdonar, y debido a que Cristo murió, los requisitos de Dios fueron satisfechos, y Dios no nos debe exigir nada. El perdón que Dios concede por los pecados que el hombre haya cometido y su justicia para con los que creen, manifiestan claramente que Él es justo.
Dios no solo nos justifica sino que también desea que le consideremos justo. Es decir, Él quiere que comprendamos que Él es justo con nosotros. Jesús era como nosotros, y así como el pecado entró por un hombre, también por un hombre fue quitado de en medio. El pecado de Adán no fue tan solo el pecado de un individuo, sino el de toda la humanidad. Adán es la cabeza, y todos nosotros formamos parte de él. Lo mismo se aplica a Cristo. Cuando Él murió, nosotros también morimos, y cuando resucitó, también nosotros resucitamos, y la vida nos fue impartida. No tenemos que rogarle a Dios que nos perdone. Puesto que Cristo murió por nosotros, Dios tiene que perdonarnos. Cuando creemos, somos salvos. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que por medio de la justicia de Cristo somos salvos. La justicia de Cristo solo lo hace apto para ser nuestro Salvador y está relacionada con la vida ejemplar que Él mostró mientras estuvo en la tierra. Él nos salva por su muerte, no por su justicia. Su muerte cumple la justicia de Dios, la cual es semejante al velo de 4 materiales que cubría el tabernáculo. Él es el único que puede presentarse ante Dios, todos los demás se encontraban fuera del velo. Pero cuando el velo fue rasgado, cuando Cristo murió, se abrió un camino nuevo y vivo para que pudiéramos acercarnos a Dios. Hebreos 10:20. Entonces, ¿cómo explicamos 1 Corintios 1:30? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios, sabiduría, justicia y santificación y redención. En 1 Pedro 3:18 leemos, el justo por los injustos. Si nos preguntáramos si estos 2 versículos se refieren a la justicia de Cristo, responderíamos que no es así. En 1 Corintios dice que Cristo mismo llegó a ser nuestra justicia, pero en 1 Pedro 3 dice que el Señor Jesús es justo, Él es el único apto para ser nuestro sustituto, ya que nosotros somos injustos. De acuerdo con 2 Pedro 1:2.1, donde dice, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que se les ha asignado, en la esfera de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta justicia también puede traducirse equidad o imparcialidad. Puesto que Él no hace acepción de personas, ha concedido la misma fe preciosa tanto a los que llegan primero como a los que llegan más tarde, y tanto a los judíos como a los gentiles. Hechos 10:34, 44, 15:8-9. Cristo y la justicia. ¿Cuál es la diferencia entre la justicia de Cristo y Cristo como justicia? En 1 Corintios encontramos a Cristo como justicia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención, lo que significa que Dios hizo a Cristo nuestra justicia. La justicia de Cristo es la vida perfecta y cabal que Él expresó mientras vivió en la tierra como hombre y también su virtud personal. El hecho de que Cristo llegue a ser nuestra justicia significa que Dios nos da a Cristo y hace que Él mismo sea nuestra justicia. La justicia de Cristo está relacionada con su bondad, mientras que el hecho de que Él mismo sea justicia se refiere a su misma persona. De las 5 ofrendas, la justicia de Cristo equivale a la ofrenda de harina, la cual no contenía sangre debido a que tipificaba la excelente conducta y la virtud personal de la vida del Señor Jesús. También Cristo como justicia equivale al holocausto, de olor grato a Dios, lo cual tipifica que Cristo ha sido aceptado por Dios. Al tener nosotros a Cristo como justicia, lo ofrecemos a Dios cuando nos presentamos ante Él, y de esta manera Dios nos acepta como acepta a Cristo y nos considera perfectos como Cristo. La ofrenda por el pecado se ofrece por el pecado de nuestra vida, y la ofrenda de la transgresión, por nuestros pecados diarios. Estas 2 ofrendas están relacionadas con el pecado, mientras que el holocausto hace que Dios nos considere tan buenos como Cristo. El Antiguo Testamento usa la expresión, Jehová, justicia nuestra, Jeremías 33:16, lo cual significa que Dios mismo es nuestra justicia. Si Cristo es nuestra justicia, podemos satisfacer todas las exigencias de Dios,